capítulo 1, verso 5 de 2 de Timoteo, dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y yo estoy seguro que en ti también. Una vez más, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Tenemos la descripción, hermanos, de una cualidad muy particular de un joven llamado Timoteo, lo cual, tristemente, hermanos, no se ve en la mayoría de las personas. Pero vemos que esto no se adquirió, hermanos, meramente como un regalo de Dios, aunque Dios hace llamamientos. Aquí vemos que más bien Dios puso en el corazón de la abuela el temor. Dios puso un llamamiento, Dios trajo influencia, y la abuela estaba respondiendo a los impulsos, a los llamados del Espíritu. Y el pequeño Timoteo observaba a su abuela, veía que en ella no había parcialidad, no había fingimiento, sino que había una convicción de lo que ella profesaba ser y de lo que profesaba seguir. Y obviamente esa influencia que la abuela tenía vino a repercutir en la madre de Timoteo, la cual de la misma manera como que se ve que por ahí tuvo un resbalón, porque dice que Timoteo era hijo de un griego, es lo que dice la Escritura. Si me acompañas al libro de Hechos, capítulo 16, y este es el tipo de fe que necesitamos ver en medio de nosotros, tanto en la tercera edad, como en la edad madura y en la edad joven, ¿verdad? La edad temprana, dice, verso 1, capítulo 16, después llegó a Derbe, hablando de San Pablo, y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo, llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Verso 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste, refiriéndose a Timoteo, fuese con él, y tomándole, les circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Había un conocimiento del testimonio de Timoteo, como había un antecedente de quién era su progenitor. Sabía que su progenitor era un pagano, era alguien que no buscaba a Dios, que honraba más su cultura, que incensaba a sus dioses, que tenía una creencia muy diferente, pero que notablemente la abuela, ¿verdad?, tanto Eunice como Loida habían tenido una influencia muy particular en Timoteo. Y hermanos, es lo que nosotros necesitamos, una fe no fingida, dice la Escritura. ¿Sí me explico? No habla de muchos jóvenes, habla solo de uno. Eso nos deja ver, hermanos, casi que nos hace ver, vayamos a Proverbios 31, verso 10. Dice así: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Verso, por favor, 29. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Aún aquí se nos menciona que hay muchas mujeres, pero pocas son las que realmente dejan huella en sus familias. Amén. Regresemos nuevamente al libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 6, para que nosotros podamos, hermanos, seguir el rastro de estos hombres piadosos y sobre todo de la influencia, del énfasis que el Espíritu pone en la vida de este personaje. Y nos dice, hermanos, que
Timoteo tenía una piedad sincera, que lo que él hacía, lo hacía de corazón, que lo que él hacía, lo hacía sabiendo para quién lo hacía. Amén. Que no estaba buscando agradar a los hombres, ya que acabamos de ver en el capítulo 16 de Hechos, que las personas, ¿qué era lo que hablaban de Timoteo las personas? Dice que daban buen testimonio, ¿no es cierto? O sea, no es él el que andaba profesando el testimonio, eran las personas que le rodeaban, las que hablaban muy bien del joven, las que daban buen crédito del joven, las que inclusive le sugirieron a Pablo, con el reporte que daban de la conducta, de la piedad de este hombre, que se lo pudiera llevar, que lo tomara como un discípulo. Y ahí dice que no dice que había un hombre que era de alguna manera como que seguidor, o no era alguien que estuviera un poquito interesado. Dice que era un discípulo. Amén. Era alguien que había entrado en un compromiso. Era alguien que creía lo que hablaba y profesaba lo que creía. Hermanos, tenemos que ser así. Tenemos que buscar que nuestra fe sea genuina. Vemos que la influencia, ¿verdad?, de la religión de sus padres, tanto por el lado de su madre, en la línea de su abuela, fue muy persuasiva para con la vida del joven. En segunda de Juan capítulo 1 verso 4, como que San Juan está describiendo la vida de este joven también. Segunda de San Juan capítulo 1 verso 4 dice así: mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos, leamos juntos, andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Si te das cuenta, dice que halló a algunos. Él hubiera querido hallar a todos, pero solamente algunos. ¿Cómo se comportaban? ¿Cómo se conducían? Dice ahí, en la verdad. Amén. Dice ahí, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Era notorio que esa fe que vivía en sus padres y en su abuela le habían atravesado, al grado que le habían hecho creer, es verdad lo que Dios dice. Como abuelo, juegas un papel muy importante para tus nietos. No basta solo con que los traigas, sino que ellos vean que lo que tú les dices, tú puedes dar la vida por ello. No sé si me explico. Porque aquí me dice que la abuela había tenido influencia. Dice, esa fe no fingida traigo a memoria. Cada vez que me acuerdo de ti hago oración por ti. Y deseo verte porque me acuerdo de tus lágrimas. Porque sé y vi que tú tienes una fe no fingida. Hermano, qué triste, pero cuántas personas decepcionan a los que en su debido momento tenían un concepto de ellos, al ver que su comportamiento en la iglesia es uno y en su casa es otro, que su comportamiento en la iglesia es uno y en el trabajo es otro. Y dice aquí que Pablo estaba persuadido de que en este joven había habido un buen trabajo de parte de la abuela. Amén. La abuela había trabajado bien. La abuela había recibido la palabra de verdad. Vayamos a Primera de Tesalonicenses, fíjense nada más. ¿Qué es lo que había pasado en estas personas? En el verso 13 del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, Pablo da testimonio de otros personajes contemporáneos de Timoteo que tenían también una fe no fingida, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios juntos de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros juntos, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es la verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hoy tú puedes salir diferente. Amén. Hoy tú puedes
alcanzar salvación. Hoy tú puedes tener una experiencia real y verdadera con Cristo. Tu vida se está secando porque cada que vienes a la reunión, tú escuchas la palabra como si fuera de parte del hermano, de parte del que se para en el púlpito. Pero aquí vemos a los tesalonicenses que cada palabra que Pablo hablaba, ellos la escuchaban y la recibían. Cuando habla de recibir, significa que la aceptaban en su corazón. Significa que la tomaban tal cual Pablo la había explicado y ellos decían, esta es la voluntad de Dios. Y obviamente recibirla así, fíjate lo que dice ahí, hermano, dice que cuando la recibimos así, dice, sino según es verdad la palabra de Dios, juntos, que dice, ¿qué es lo que hace la palabra cuando haya cavidad en nuestros corazones? La cual actúa, la cual produce algo, la cual regenera, transforma, retoca, actúa en vosotros los que incrédulos, creyentes. los creyentes. Cuando alguien cree, la palabra actúa. Cuando alguien no cree, la palabra queda inerte, infructuosa. La fe te lleva a obedecer, la incredulidad te lleva a desobedecer. Entonces la actitud que tú tengas es la que va a vivificar tu corazón o la que lo va a dejar en el mismo estado y a lo mejor aún peor. Bueno, eso era lo que había en Lourdes. Eso era lo que había en Eunice, que cuando oían la palabra, la recibían como de parte de quién? De Dios. ¿Sí me explico? Esas personas por las cuales hemos orado, hermanos, van a creer lo que oramos cuando nos vean a nosotros. ¿Sí estamos entendiendo? Porque ellos verán una fe no fingida. Ellos verán realmente que nosotros sí creemos lo que hablamos y hablamos lo que creemos. Es una fe no fingida. Por eso dice el evangelista San Juan, dice, mucho me regocijé porque hallé que algunos de ustedes andan según la verdad. Amén. Andan según la verdad, de acuerdo al mandamiento del Padre. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que entender que en el libro de Filipenses 2:20, Pablo estaba persuadido del llamado de Timoteo, estaba persuadido del carácter genuino de este discípulo. No era apóstol, no era, en este caso, cuando fue llamado, no era un pastor, no era un teólogo, era un discípulo ordinario. Pero mira su cualidad, hermanos, la cualidad de su corazón. Capítulo 2, verso 20 de Filipenses, dice así. Vamos a ver desde el 19 para que entendamos que le están hablando, o están hablando de este joven cuya fe es genuina. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿Juntos? Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y luego te empieza a describir las actitudes de una fe fingida. Porque todos buscan ¿qué? Lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, habla de Timoteo, de que como a hijo, a padre, ¿qué dice? Ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Cómo era su fe? ¿Comprometida o era una fe emocional? Era una persona que tenía cierto gusto por las doctrinas, o era una persona que había recibido las doctrinas como de parte de Dios. Dice que el apóstol sencillamente está hablando de este gran carácter que tiene este hombre llamado Timoteo, que tenía una mente muy particular. Dice que a nadie, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan honestamente, dice, se interese por vosotros. ¿Cómo era la instrucción que había recibido? ¿Puedes imaginarte a Loida cuando llegaban los piadosos a su casa? ¿Crees tú que fingía? Pasen, hermanos, lo que se les ofrezca, pero por dentro estaba deseando que no le pidieran nada.
¿Te puedes imaginar a Loida así? ¿Puedes imaginarte a Eunice que llegaran los hermanos y nada más les estuviera viendo y ni siquiera les ofrecieran ni un vaso de agua? ¿Te lo puedes imaginar así? No. ¿Puedes imaginarte a estas hermanas que no supieran de algún hermano que hubiera estado enfermo y que ellas no fueran a lavarle los pies? ¿Te las puedes imaginar? No, hermano. Es seguro que iban a suplir las necesidades. Es seguro que iban a descargar a las personas que estuvieran cargadas. Es seguro que eran hospedadoras. ¿Lo puedes creer? ¿Lo eran o no lo eran? Es que era un mundo, hermano. Era un mundo. ¿En qué actividades no se tenía que relacionar el niño Timoteo? A ver, dígame, ¿en qué actividades se relacionaba? Bueno, la actividad de la educación, ¿verdad? Que su madre le daba. ¿Qué más? La piedad. Ok, una piedad práctica. Lo que decíamos ahorita, lavar los pies, hospedadora, ¿verdad? Compartir con los pobres. ¿Qué más? ¿En qué otras actividades era inmiscuido Timoteo? El pequeño niño Timoteo. Ok, una vida enseñable. ¿Tú crees que pasaban tiempo sin leer las escrituras? Hermanos, eran judíos. Dice ahí que era una mujer judía, ¿no es cierto? Su madre. La abuela era judía. ¿Tú crees que quebrantaban el Shabbat? No lo quebrantaban. Y aunque vuelvo a repetirte, no sé por qué se casó su madre de Timoteo con este griego. Se le resbalaron los pies. Pero una cosa sí sabemos. Cuando se volvió a levantar, tomó la piedad de todo corazón. Porque se ve el resultado de la influencia. ¿Si lo vemos o no? Amén. Hermanos, cuando oremos por las personas, oremos para que los que les rodean tengan tal impacto en su vida. Oremos para que el milagro que se vaya a ocasionar de parte de Dios sea para volverlos a la piedad. Oremos para que la provisión económica no los lleve a perderse, sino al contrario, los lleve a ser ricos y abundantes en obras. No sé si me explico. Oremos, hermanos, para que saliendo de ese problema, no se vuelvan a meter en ese problema, sino que ayuden a otros a salir de sus problemas. Oremos, porque en eso conlleva las oraciones. Oremos para que el matrimonio que se desquebrajó no se vuelva a unir para seguir siendo tropezadero, sino que al contrario, comience a ser un ejemplo para todos los que le siguen. Y vemos que este Timoteo realmente recibió una educación. Le llama ahí el Espíritu una piedad, ¿qué dice? No fingida, una fe no fingida. Dame algunos ejemplos de una fe fingida. A ver, dame un ejemplo de una fe fingida. Ok, una apariencia. A ver, Carlitos, dame un ejemplo de una fe fingida. Ok, un hablar palabras corrompidas, ¿verdad? Y recatarnos cuando estamos en el mundo religioso. A ver, Panchito, dame un ejemplo de una fe fingida. Ok, con nuestros actos podemos hablar bien o podemos hablar mal. ¿No es cierto? Muy bien. Podemos nosotros estar sirviendo y estar haciendo las cosas, pero en nuestro corazón están viendo si los demás lo hacen o no lo hacen. Pero cuando nosotros servimos, nosotros ni siquiera estamos, puede venir alguien y decir, oye, ¿no han venido los demás? Ni me había dado cuenta, ¿eh? No sé si me explico. Pero no viste. No, es que realmente no me di cuenta. Discúlpame, pero estaba tan metido en las cosas, estaba yo pensando de qué manera podía oler mejor este lugar, podía tener una mejor apariencia este lugar. Ahí ves un corazón que no tiene una fe fingida. ¿Sí me explico? Sino que su fe es genuina. Hermano, en eso conlleva, ese es el propósito de todas las reuniones. Cada vez que hacemos reuniones, hermanos, es con el firme propósito de ministrar una verdad. Para que esa verdad sea guardada en el corazón y sea puesta en práctica. Y que obviamente tú te encargues de enseñarle eso a otros. No sé si me explico. Es muy importante. Una piedad no fingida, hermanos, una fe no fingida, va a hablar la verdad, hermanos, aunque los demás se incomoden. ¿Sí me explico? O sea, va a haber quien se va a incomodar, pero eso sería hipocresía. Eso sería prácticamente adular al prójimo. No, la fe no fingida
Va a hablar las cosas aunque los demás se molesten. Obviamente no va a hacerlo para despedazarle el ojo, sino va a tener cuidado en sacar la paja, que pueda haber en el ojo del hermano. ¿Sí me explico? Nunca va a ser una intención ventajosa. Ay, ahorita vas a ver, la venganza es dulce. No. No va a corregir, instruir, a marcar el punto, a echarle limón a la herida. No. Como tiene una fe genuina, una fe no fingida, lo que más que va a buscar es, dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Va a tratar de restaurar, porque va a contar a las ovejitas y va a decir, son de Cristo. Cristo es el dueño de ellas. No sé si me explico. En el cielo hubo fiesta cuando uno de ellos se arrepintió. Había yo de arruinar la fiesta. Había yo de manchar el récord de ellos. Había yo de ayudarle al diablo para que entre y los despedace. No, hermanos. Entonces, es muy importante que entendamos que Timoteo tenía una fe no fingida. Había visto algo en sus mentores. Por eso es importante. Me atrevo a decirlo, porque aquí me está mencionando 3 generaciones, hermanos. Menciona a la abuela, menciona a la mamá y menciona al niño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, abuelita, cuando traigas a tus nietos, abuelito, cuando traigas a tus nietos, asegúrate de estar viviendo lo que les estás diciendo que hagan. 2, papá, cuando traigas a tus niños, asegúrate que ellos estén viendo congruencia entre lo que tú les mandas y lo que tú haces. Y jóvenes, cuando ustedes han tenido un reporte como el que sus padres les han dado, lo más correcto es que ustedes imiten la piedad de ellos, porque no tienen ningún pretexto como para andar haciendo cosas contrarias a lo que realmente sus padres no les han enseñado. No sé si me explico, hermanos. Para que esto pueda ser benéfico para nuestro corazón. Hermanos, estamos hablando de la salvación de nuestras almas. ¿Sabes tú que nuestras almas van a ser juzgadas? ¿Sabes tú que nuestra vida va a ser removida? Nosotros como mortales le llamamos a la muerte, tenemos un falso concepto y pensamos que morir es dejar de existir. No, hermanos, es tiempo que dejemos a un lado ese falso concepto. Morir, en el término teológico, tendría que entenderse como ser removido de este planeta y ser pasado a otro lugar. A eso se tendría que llamarle morir. Ser removido nada más. Como cuando de repente le dejo la palabra al hermano Pedro, soy removido y paso a donde estamos separados. Es todo. No sé si me explico. Entonces, nosotros tenemos que entender que aquí no venimos a perder el tiempo, sino a aprender. Y que nuestra fe tiene que ser fingida. No fingida, perdón, sino una fe genuina. Amén. Una fe, como decía Tesalonicenses, que cuando oye la palabra, la recibe como de parte de ¿quién? De Dios. Y cuando la recibes así, ella actúa poderosamente, dice la Escritura. Que Dios me los bendiga, que Dios los prospere y que Dios les conceda gracia y fuerza para el testimonio. Capítulo 4, verso 16 dice, primera de Timoteo 4, 16. Le está hablando Pablo a Timoteo, ten cuidado, ¿qué dice? De ti mismo y de la doctrina. Sigue hablando Pablo a un hombre que halló sincero en su fe, sincero en su credo. Y él le dice que tiene que tener mucho cuidado de sí mismo. Tiene que vigilar qué está predicando. Tiene que estar consciente de no predicar una doctrina diferente. Hermanos, podemos ser atemorizados por los hombres y empezarle a bajar una rayita, 2, 3 rayitas al mensaje. Y la gente, hermanos, es aquí donde tú como padre de familia tienes que tener cuidado qué es lo que enseñas. Tú como parte de alguna empresa, como parte de algún grupo escolar, como parte de la sociedad, tienes que tener cuidado qué mensaje le estás dando a los que, en este caso, con los que tú convives, los que se cruzan en tu camino. Porque me dice aquí, ten cuidado de ti mismo y de qué? La doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello.
Pues haciendo esto, amado Timoteo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, el objetivo primario de venir a una reunión como esta, ¿cuál es? Salvación de nuestras almas. ¿Estamos de acuerdo? Que el niño sepa que necesita permanecer. Cuando hablamos de la palabra salvación, hablamos de ser preservados de la ira de Dios. En sí mismo, el mundo pecador está atrayendo, como un imán atrae el hierro, el mundo pecador está atrayendo el juicio de Dios. Y cuando nosotros alcanzamos salvación, estamos hablando de que somos librados de la indignación santa de Dios. Entonces, estas reuniones tienen el matiz de salvación. Amén. Somos sanados internamente. Somos preservados. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado de ti. En otras palabras, debes de conocerte, Esaú. Conócete con temor. Pedro, conócete. ¿Cómo vas a tener cuidado de ti mismo, Panchito, si no te conoces? Tú tienes que conocerte quién eras tú. Para que tú tienes un pasamanos llamado la doctrina. No es la doctrina de la prosperidad. No es la doctrina, hermanos, prácticamente universal. Es la doctrina del Señor Jesucristo. Y esa doctrina nos enseña que somos pecadores. En la misma tradición se nos enseñó una letanía. Yo, pecador, me confieso ante Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Sí se acuerdan? Sí. Ahí mismo el mundo católico nos enseñaba que somos pecadores, porque es parte de la doctrina. La doctrina de Cristo nos deja ver que necesitamos creer que Dios es bueno, creer que Dios es poderoso, creer que Dios lo sabe todo y creer que no tiene mala voluntad para con nosotros. Fe. ¿Estamos de acuerdo? La doctrina nos dice que un día nosotros vamos a volver a ser puestos de pie para que se nos dé lo que hayamos merecido en el cuerpo, sea bueno o malo. La doctrina nos dice que tenemos que entrar en un pacto con Dios a través de un bautismo en agua y después ser revestidos con el poder de lo alto, un bautismo en el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo entonces? Y luego nos dice que llega el tiempo del fin y cada uno va a ser juzgado. Y se va a tomar una determinación de dónde voy a pasar la eternidad. ¿En la gloria o separado de Dios? Esa es la doctrina. Dice que tú la debes de estudiar. Muchacho, la debes de memorizar. Porque hoy tenemos Biblias. Si cambia el gobierno del país y se le ocurre al presidente decir, no más Biblias, solo una doctrina, hermano, más te vale que la conozcas. No sé si me explico. O sea, las veces que los hermanos, a ver, vamos a dar nuestro versículo. A ver, ¿quién es este personaje? A ver, ¿qué dice la palabra? A ver, mujeres virtuosas, y están haciendo preguntas, es con el fin de incitarnos, de despertarnos a estudiar la palabra. ¿Me explico? Satán ha querido por mucho tiempo reventar la doctrina y quiere cambiárnosla, y tenemos predicadores últimamente que nos dicen que hay que ser ricos, que hay que ser prósperos, que quien no es rico y próspero, entonces está maldito, no tiene fe. Eso no dice la doctrina, hermanos. Eso no es lo que dice la doctrina. Tenemos grupos como el pare de sufrir. Hermanos, la Biblia dice, toma tu cruz y sígueme. Y dice, pare de sufrir. Tenemos doctrinas como los que dicen que no hay infierno. Hermanos, la Biblia me menciona muchísimos más textos del infierno que del mismo cielo. Pero cuando no conocemos la doctrina, entonces Pablo estaba tan preocupado por Timoteo, le dice, mira, ya comenzaste bien, tienes una piedad no fingida, pero ahora tienes que tener cuidado de lo que enseñó el Señor Jesucristo. Porque haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te vienen. ¿Sí me explico? Asegúrate de dejar una herencia en la doctrina a tus niñas. Asegúrate de dejarle a tus nietos, hijo, una herencia en la doctrina, para que ellos puedan tener salvación. Amén. Entonces, mis amados hermanos, dice, continúa, por favor, vamos a leerle ahí. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Y qué dice? Persiste. Persiste en ello. Hermano, el otra vez me encontré un personaje
Yo tenía como unos 30 años cuando entraba al reclusorio a predicar. Lo dejé de ver como 7, 8, 10, 12 años. Y cuando se le volvió a contactar, se acercó y dijo, ¿todavía sabe lo mismo? Eso me preguntó. Se me hizo así como que, ¿por qué me preguntas eso? Esto es una vez y para siempre. Esto no es una emoción. Lo que a mí me pasó no fue una novedad, no fue algo así emocionalista y que hoy tengo una membresía, pero ya caducó, bueno, con permiso me regreso a mi mundo. No, esto es una forma de vivir de aquí para adelante. No sé si me explico. Amén. Esto es poner las manos en el arado y no voltear para atrás. Por eso Pablo le decía, persiste en ello. Amén. Amén. Persevera en ello. Necesitas continuar en esas verdades que has recibido. Porque este es el camino a la salvación para ti mismo y para todos los que te oyeren. De Mateo 7:14, por favor. Capítulo 7, verso 14, dice así. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, juntos. Y pocos son los que perseveran en ella. Amén. Pocos son los que se mantienen con una piedad sincera. Vamos, por favor, al libro de Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice la Escritura. Amén. Dice el libro de Segunda de San Juan, capítulo 1, verso 10. Tienes que tener cuidado de la doctrina, porque en ello conlleva que transmitas un mensaje sano. Pero si no tienes cuidado de la doctrina, puedes infectar a los que te oyen. Dice ahí, por favor, en el verso 10, leamos todos juntos. Si alguno viene a vosotros y no tiene esta doctrina, ¿qué dice? no lo recibáis, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Qué tan serio es el mensaje de la doctrina de Cristo que debes de ser muy vigilante? Amén. Creo que por respeto la primera vez puedes escuchar para dar una instrucción al que trae un mensaje hoy. Pero de ahí en fuera que lo metas a tu casa y que estés oyendo que está diciendo barbaridades y ahí estés escuchándolo, dice la Escritura que te haces partícipe de sus malas obras. Amén. Tienes que tener cuidado, Timoteo. Ya tienes una piedad sincera, ahora camina como Dios te manda. Amén. Vemos, mis amados hermanos, Filipenses 1:15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Ahí está una mala doctrina en el corazón. Predicar por contienda, por vanagloria. Gálatas 1:8. Un libro atrás, 2 libros atrás, dice. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo juntos, dice. Mas si aún nosotros a un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Habría que tener mucho cuidado, Timoteo. Por tanto, hermanos, el trabajo de este ministro, de este joven Timoteo, era salvar las almas. Ese debe de ser el trabajo tuyo. Abuelo, persona madura, joven, salvar las almas. Tener cuidado, ¿verdad?, de ti mismo primeramente, que tú te salves para que tú puedas enseñarles el camino a otros. No sé si me explico. Que tú puedas alcanzar bendición. Mateo 28, por favor. Nosotros damos gloria a Dios. Dice en el verso 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué sencillo resume el Espíritu la labor del peregrino. Puede ser abogado, puede ser doctor, puede ser presidente, puede ser un obrero ordinario, pero todos tienen el mismo camino, el mismo llamamiento. Tengan cuidado de ustedes mismos.
estudien la doctrina, para que todos los que los oyeren alcancen salvación, así como ustedes. Y una vez que ustedes son salvos, su responsabilidad es enseñar a otros para que también ellos sean salvos. Así de sencillo. ¿Te das cuenta que no nos permite venir a perder el tiempo? ¿Te das cuenta que no nos permite venir a estar confundidos? Bueno, ¿y aquí qué hacemos? ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? No nos permite. Es tan tajante, va directo al grano. Pero si yo te quiero invitar a ti que llevas años sentado y que no haces nada, que cambies tu actitud y que empieces a tener cuidado de ti mismo. Amén. Que empieces a darte cuenta, a ver, yo quiero ser honesto conmigo. A ver, ¿cómo está mi fe? ¿Es genuina o es fingida? Señor, perdóname, me he dado cuenta que tengo una fe fingida. Le predico a la gente que salga del mundo, pero yo estoy en el mundo. Le predico a la gente que no ha de robar, pero yo estoy robando. Le predico a la gente que no debe de odiar, pero yo me molesto. Señor, no quiero tener más una fe fingida. Yo quiero tener una fe como la de Loida, que va a afectar a Eunice. Y Eunice va a afectar a Timoteo. Y Timoteo, a los que le enseñan, los afectó, ¿cierto o no? Hoy nos ha impactado Timoteo con su testimonio. Yo sé que ustedes han orado por sus nietos. Y sé que han orado por sus hijos, como un servidor lo ha hecho. Aquí está la clave. Y si alguno aún no tiene descendencia, prepárese y viva así, para cuando tenga hijos y nietos, el impacto de su vida pueda trascender. ¿Sí me explico? Y que al final en el cielo podamos vernos todos, para seguir cantándole al Señor. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Librados de nuestros enemigos, vayamos, el último texto, Lucas capítulo 1, en el verso 74. ¿Lo tenemos? Amén. Póngase sobre sus pies, terminamos. Leámoslo todos juntos a manera de oración. Que librados de nuestros enemigos, sin temor, les sirvamos en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Lo decimos amén. Amén. Cierre sus ojos. Aquí estamos delante de ti, Señor. Amén, Señor. Padre, venimos a pedir la influencia tuya, Señor. No vamos a mantener nuestra puerta cerrada. La ignorancia de tus verdades nos hace tener la puerta cerrada. La obstinación en el engaño nos hace mantener la puerta cerrada. Pero hoy hemos sentido que tu luz ha alumbrado nuestro corazón. Amén. Hoy abrimos nuestra puerta. Y tú dijiste, cualquiera que oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Es seguro que Timoteo llevó hoy tu voz y que en su momento, al ser instruido por un linaje tan peculiar como el que él tuvo que tomar una decisión: poder continuar con la bendición o romperla. Señor, hoy nos ponemos delante de ti para decirte, hoy queremos tomar responsabilidad. Queremos empezar a ser genuinos con nuestra fe. Necesitamos tener una fe no fingida. Hay tanta mortandad alrededor nuestro. Hay tanta religiosidad. Estamos viviendo en un tiempo donde por el Espíritu profetizaste a través de Pablo que habría tiempos peligrosos, doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Señor, nos ha tocado vivir esos tiempos. Yo te ruego que cada uno de mis hermanos presentes y todos los que escuchen esta predicación a través de la web, que hoy puedan tomar una decisión para quitar la apariencia y cada palabra que lean en las Sagradas Escrituras, cada mensaje que venga respaldado por tu Espíritu y con la doctrina, hermoseado con un buen testimonio, pueda ser recibido, no como de parte del predicador, sino como de parte tuya, porque esta es tu palabra. Amén. Señor, queremos ver
ejemplos como el de Loida, Eunice y Timoteo en nuestras vidas. Si tú nos has hablado esto, es porque tú lo quieres hacer y lo puedes hacer. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Amén.